Bueno, para empezar a pensarnos cuál es el tema de investigación que queremos realizar, al cual se va a enfocar precisamente nuestro trabajo de grado, o la modalidad del trabajo de grado que hayamos escogido, es muy importante empezar a pensar, bueno, cuáles son esos temas con los cuales yo he tenido contacto, ya sea a través de mi trabajo, porque hago parte de una población en particular, por ejemplo, un grupo étnico, o porque ha sido un tema de interés que siempre he querido desarrollar, pero sí es muy importante ver qué tanto contacto tengo yo con ese tema y con las fuentes que debo consultar sobre ese tema. También es importante preguntarnos si en mi calidad, por ejemplo, de apoderado de una víctima o de funcionario del Estado, si la información que yo quiero consultar es de carácter público o no. Ya teniendo más o menos establecido el campo hacia el cual me quiero dirigir en mi trabajo de grado, es muy importante hacer una lectura general de las principales fuentes sobre ese tema para empezar a aproximarme al mismo y conocer un poco más de este. Entonces es una lectura preliminar que me va a ayudar a irme poco a poco ubicando dentro del tema y estableciendo como unos límites que van a ir enfocando ya mi proyecto de investigación. Entonces, a partir de esta primera aproximación, que es una aproximación bibliográfica, yo ya puedo decir, bueno, mi tema de investigación en general va a ser este, ¿sí? Pero luego ya tengo que decir, tengo que concentrarme en un aspecto mucho más particular y mucho más, mucho más delimitado. Entonces necesito ya realizar un proceso de consulta de lo que han escrito los autores sobre ese tema. Y esto es lo que vamos a llamar un estado del arte. Ese estado del arte entonces consiste en casi que hacer un inventario de lo que se ha escrito sobre el tema, qué han investigado otros autores, con qué enfoque, a qué conclusiones han llegado, para poder ver cuáles son esos vacíos o esos temas en los cuales se necesita más investigación o incluso que no se ha investigado. ¿Por qué? Porque el trabajo que realicemos tiene que tener esa característica de responder de una manera distinta o innovadora un tema ya investigado o indagar precisamente en uno poco explorado. Eso es una característica que debe tener ese trabajo de investigación. Ese estado del arte entonces debe recoger lógicamente los principales autores que han escrito sobre ese tema. Un buen estado del arte debe incorporar diversidad de autores, no concentrarse en 4 o 5, tiene que tener una gama amplia de autores, además puede incorporar, si es el caso de la especialización en derechos humanos, puede incorporar jurisprudencia, tratados internacionales y otras fuentes para mostrar que la persona en efecto conoce ampliamente lo que se ha escrito sobre el tema. Entonces es una revisión documental y además de ser una revisión documental, es una revisión que finalmente se sistematiza y es sistematizar de alguna forma ese conocimiento para mostrar por qué yo me voy a concentrar en esta parte específica que no se encuentra desarrollada, por ejemplo, suficientemente por los autores. Eso en cuanto al estado del arte. Ya con ese estado del arte yo ya me puedo sentar a definir la pregunta de investigación, porque ya tengo un conocimiento mucho más especializado sobre el tema. Y esa pregunta de investigación tiene unas características. En primer lugar, debe ser concisa, no debe ser redundante, no debe utilizar términos que no sean claros, tampoco llenarse de sinónimos. Tiene que ser comprensible para cualquier persona que la lea, no necesariamente personas que conocen del tema, sino cualquier lector debería poder entender esa pregunta de investigación. Además, esa pregunta debe recoger los elementos centrales
o el núcleo central de mi problema de investigación. Entonces, en mi caso, si mi investigación es sobre el reclutamiento de niños y niñas por parte del ELN en el departamento del Cauca, mi pregunta de investigación debería recoger el mismo lenguaje, es decir, cómo es el reclutamiento de niños y niñas por parte del ELN en el norte del Cauca. Entonces vamos a ver qué recoge precisamente ese centro o ese foco del problema de investigación. Por otro lado, la pregunta no se debe escribir de forma tal que su respuesta sea un sí o un no. Es decir, en vez de preguntar cómo es el reclutamiento, alguien podría escribir: el reclutamiento de niños y niñas en el norte del Cauca por parte del ELN es una violación de derechos humanos, sí, no. Ese tipo de preguntas son muy delimitadas, por eso en el caso de la que yo formulé, incluí la palabra cómo para poder desarrollarla y mostrar un proceso de análisis. Bueno, esa es otra de las características. Por otro lado, se debe tratar de formular preguntas cuyas fuentes sean certeras y dependan de factores y hechos de la realidad actual y no futura. A esto me refiero con que si nosotros formulamos preguntas con escenarios futuros, hay muchas variables que no se pueden controlar porque no dependen de nosotros, sino que dependen del contexto, y en ese caso el curso de nuestra investigación podría variar radicalmente más adelante. Ejemplo, me centro en el análisis del impacto de una norma a futuro o de un organismo a futuro y resulta que de pronto el organismo deja de existir o hay un cambio radical normativo que nos va a cambiar el panorama. Por eso uno debe hacerse preguntas sobre la realidad actual, pasada, que me permita desarrollar ese análisis de manera clara. Eso es sobre la pregunta de investigación. Por otro lado, es importante recordar que esa pregunta de investigación debe ir en línea con los objetivos del trabajo de grado. El objetivo es la misma pregunta de investigación, pero escrito en forma de objetivo. En este caso, sería establecer cómo los niños y niñas en el norte del Cauca son reclutados por el ELN. Y ya los objetivos específicos son casi el paso a paso que me lleva a mí a desarrollar esa pregunta de investigación. Y esos objetivos van a corresponder con cada uno de los capítulos del trabajo de grado o la opción de grado. Es decir, que el objetivo específico 1 correspondería al capítulo 1, el objetivo específico 2 al capítulo 2 y así sucesivamente. Y es muy importante que haya coherencia entre los diferentes elementos del diseño de la investigación, es decir, entre el título, el problema de investigación, la pregunta de investigación y los objetivos para que muestre el tema coherencia y además para facilitar la labor de investigación del estudiante, ya que si están mal definidos y no coinciden estos aspectos, puede el estudiante terminar yéndose por una rama de la investigación que no era su objetivo central o no terminar respondiendo a la pregunta de investigación que se hizo al inicio. Entonces es muy importante tener estos elementos en cuenta.